Lo primero que tenemos que hacer para resolver este problema pues es balancear la reacción química. Vamos a hacerlo por el método del tanteo y empezaremos balanceando primero el carbón. Tenemos 6 de carbón del lado de los reactivos, le colocamos un 6 acá. Ahora el hidrógeno, tenemos 12 de hidrógeno en el lado de los reactivos, le colocamos otro 6 acá. Y de oxígeno tenemos 8 y de este lado tenemos 18. Y si ya tenemos 6 de acá, necesitaríamos entonces 12. Por lo tanto, colocamos un 6 ahí. Y la reacción quedaría balanceada de esa manera. Ahora lo que vamos a hacer es calcular el peso molecular de los compuestos químicos que están inmersos en la pregunta. Tal es el caso del dióxido de carbono, que es esta. Y también vamos a calcular el peso molecular de la glucosa. Acá ya hice la estructura para calcular el peso molecular de carbono. Su masa atómica es de 12, del hidrógeno es 1 y del oxígeno es 16. Estamos manejando números redondeados y lo estamos multiplicando por la cantidad de átomos que hay en el compuesto de glucosa. La sumatoria de sus masas atómicas, entonces, estas serían 180 gramos mol. Eso significa que una mol de glucosa tiene 180 gramos de glucosa. Y ahí hice la estructura del peso molecular del dióxido de carbono. Tenemos 12 de masa atómica por un átomo de carbono y el oxígeno lo multiplicamos por 2. La sumatoria de esto nos va a dar 44 gramos mol y ese sería el peso molecular del dióxido de carbono. Eso significa que una mol de dióxido de carbono equivale a 44 gramos de CO2. Consideren que en la reacción química tenemos 6 moles de dióxido de carbono. Por lo tanto, si una mol equivale a 44 gramos, entonces vamos a multiplicar esos 44 por los 6 moles que tenemos en la reacción química. Por lo tanto, 44 por 6 nos va a dar 264 gramos de CO2. La pregunta dice ¿cuántos gramos de dióxido de carbono? Lo que yo quiero lo voy a colocar como numerador en la relación estequiométrica. Por lo tanto, voy a colocar la relación estequiométrica de la reacción química original. Entonces voy a mencionar lo siguiente. 264 gramos de CO2 se producen cuando reacciona 180 gramos de C6H12O6. Pero nosotros en la pregunta no estamos reaccionando 180 gramos de glucosa, estamos reaccionando 21.1 gramos de C6H12O6, que es la glucosa. Procedemos a eliminar gramos de glucosa para que nos quede en unidades de gramos de CO2. Multiplicamos 21.1 por 264 entre 180. El resultado es 30.94 gramos de CO2.